¿Te imaginas enamorarte de tu amigo de la infancia? Dale like a este video y dime cómo se llama tu actor favorito. Hoy resumimos. La historia comienza con Hisako, una joven que tras la muerte de su padre y su madre, creció bajo el cuidado de su abuelo, el poderoso líder de la organización Senayaki vinculada a la Yakuza. Ahora que terminó la secundaria, se prepara para entrar a la preparatoria, y lo que quiere es dejar atrás esos años difíciles para vivir una vida tranquila como cualquier chica de su edad. Al regresar a casa después de entregar sus papeles en la nueva escuela, los guardias la reciben con el respeto de siempre. Todos saben que por su linaje es tratada de manera especial. Su abuelo la está esperando en la habitación y justo ahí entra su guardaespaldas personal llamado Otto. Él se entera de que la aceptaron en la preparatoria y se emociona tanto que la levanta en brazos para felicitarla. Hisako se avergüenza y le pide que la baje, pero él insiste en que es un gran momento, recordando con nostalgia cómo esa niña que cargaba en sus hombros ahora es una joven que va a empezar una nueva etapa. Entonces, el abuelo le pregunta por la escuela que eligió. Descubre que ella no quiso la más cercana, la que estaba protegida por los guardias, sino la más lejana, a 1 hora de distancia de la ciudad. Hisako le explica que su deseo es vivir como una chica normal, hacer amistades y quizás hasta enamorarse de alguien común, lejos de la sombra de la Yakuza. El abuelo escucha en silencio mientras Otto la mira fijamente. Él ha estado a su lado desde que llegó a la casa y la ve como la persona más importante de su vida. Aún así, aunque intenta mantenerse serio, no puede evitar sorprenderse cuando ella insiste en que jamás podría enamorarse de un hombre de la Yakuza, pues eso haría su vida imposible. Al día siguiente, Hisako asiste a la ceremonia de bienvenida en la escuela, donde casi tropieza y un estudiante la sostiene. Al mirarlo, descubre que es Otto. Él aparece con uniforme y mochila, revelándole que se ha inscrito como alumno para estar cerca de ella. Durante la primera clase, Otto se sienta detrás de Hisako y amenaza a cualquiera que intente acercarse. Obviamente ella se enfurece y lo llama viejo, recordándole que ya tiene 26 años. Él insiste en que la escuela está llena de peligros, sobre todo por los chicos, y que no permitirá que se meta en ninguna relación. Ella lo empuja y le grita que no quiere estar con él, y de repente despierta de golpe, dándose cuenta de que todo había sido un sueño. Al bajar a desayunar, lo encuentra preparando una caja de almuerzo para ella, diciéndole que tiene que comer bien en su primer día de clases. En el auto hacia la escuela, Hisako le advierte que no se acerque, pero Otto le contesta que como su guardaespaldas debe estar siempre cerca. Ella le dice que su presencia es la mayor barrera para tener una vida normal, y la gran sorpresa llega cuando descubre que él será su compañero de clase. Al escuchar esto, siente cómo su mundo se viene abajo, mientras él le pide que viva su vida con naturalidad y que no se preocupe por él. Para mostrar lo serio que va, saca un arma y le asegura que castigará a cualquier chico que intente acercarse. Hisako se queda sin palabras y simplemente permanece en silencio. En el aula, Hisako se sentía cada vez más aislada. Sus compañeros se agrupaban en pequeños círculos y ella seguía sola, frustrada por no encontrar la oportunidad de acercarse a nadie. Cuando Otto intentó hablarle, ella le recordó que le había pedido que se alejara, pero él insistió en que solo la trataba como compañera sin ningún formalismo. Para provocarla, la llamó por el apellido de su familia, lo cual la enfureció porque no quería que nadie conociera su origen. Justo en ese momento, dos chicos se acercan a ella con la intención de conversar, e Hisako se alegró al ver que alguien por fin intentaba tratarla como una chica normal. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Otto interviene. Les dice que él e Hisako son amigos de la infancia, presentándose con una sonrisa y revelando que su habilidad especial es la tortura, describiendo con detalle métodos como la silla eléctrica o las agujas. Los chicos quedan paralizados y se alejan, mientras Hisako grita indignada y toda la clase la mira. Poco después la lección comenzó e Hisako no pudo concentrarse, molesta aún porque Otto había arruinado su oportunidad de hacer amigos. Cuando la profesora pidió voluntarios para ser representantes de clase, nadie se ofreció. Hisako pensó que si aceptaba podría interactuar más, pero dudó porque claro, sabía que Otto se metería. Y sí, como lo sospechaba, él levantó la mano y anunció que ambos se postulaban. Al no haber otros candidatos, finalmente fueron elegidos. Al presentarse frente al grupo, Hisako intentó hablar con sus compañeros, pero nadie le prestó atención. Entonces Otto, que ya había investigado a todos los estudiantes, comenzó a hablar con ellos y a lanzar amenazas, lo cual hizo que la incomodidad de la clase aumentara. Más tarde organizaron equipos deportivos e Hisako fue asignada al voleibol,
mientras que Otto al baloncesto. Ella no sabía jugar y se sintió torpe, agotada y desanimada, aunque sus compañeras la animaron diciendo que solo era un torneo escolar y que la ayudarían. Era la primera vez que participaba en algo así, mientras que Otto destacaba como el mejor jugador, atrayendo todas las miradas. Al regresar a casa, Hisako se encerró en su habitación, pero él entró para invitarla a cenar. Ella lo reprendió por irrumpir y le confesó que estaba desanimada porque no tenía ninguna habilidad. Él le dice bruscamente que no era un fracaso, que enfrentarse a sí misma era un acto de valentía y que deseaba verla feliz. Al decirlo, tomó su rostro con las manos y le aseguró que siempre estaría de su lado, lo cual la confundió aún más. Al día siguiente, Hisako pidió a su compañero Roka que la entrenara en voleibol. Durante la práctica, él la golpeó accidentalmente con la pelota y se disculpó, pero Otto, al verlo, lo atacó violentamente. Ella se enfadó y le ordenó que lo dejara, aclarando que había sido ella quien pidió ayuda. Sin embargo, Otto le ofreció entrenarla a él mismo, pero ella se negó porque sabía que sería demasiado duro. Aún así, continuó practicando y llegó a la escuela con moretones en los brazos. Sus compañeras al verla la animaron y le dijeron que no debía exigirse tanto. En el primer partido oficial, Hisako estaba lesionada, pero aún así decidió continuar. En la última jugada, cuando todos pensaban que no podría hacerlo, golpeó la pelota con la pierna y consiguió el punto de la victoria. Sus compañeras corrieron hacia ella, la rodearon y celebraron con entusiasmo, mientras ella sentía por primera vez la calidez de pertenecer a un grupo. Sin embargo, Otto apareció de inmediato, la levantó en brazos sin pedir permiso y la llevó directamente a la enfermería. Allí le vendó el dedo y la regañó por haber seguido jugando a pesar de la lesión. Hisako estaba agotada, así que solo le agradeció lo que había hecho por ella. Entonces, Otto le confesó que había estado feliz al verla disfrutar con sus compañeras, pero que cuando comprobaba que podía estar bien sin él, lo invadía una sensación de soledad. Hisako estaba sorprendida por sus palabras, por lo que le preguntó qué quería decir exactamente, y él, sin saber cómo explicarlo, comparó su situación con la de un padre que siente que su hija se aleja de él. Hisako sonrió y le dijo que estaba equivocado, que en realidad hacía un esfuerzo por ser feliz porque él estaba a su lado y no tenía miedo. Esa respuesta lo conmovió, y mientras la miraba con dulzura le agradeció sus palabras. En ese instante, Hisako se dio cuenta de que estaba enamorada de él, aunque decidió no confesarlo porque no quería involucrarse con alguien de la yakuza. Días después, en una reunión con los estudiantes, Otto se ausentó un momento para ir al baño. Fue entonces cuando un compañero de la clase vecina llamado Kenji se acercó a Hisako y comenzó a hablar con ella. La conversación fue amable, y por primera vez alguien le pidió intercambiar números de teléfono. Ella se sorprendió, pero finalmente aceptó. Justo en ese momento apareció Otto, que sacudió los borradores de la pizarra en la cabeza de Kenji y comenzó a hablarle con tono amenazante. Hisako se puso nerviosa, e intentó detenerlo porque sabía que podía recurrir a la violencia en cualquier momento. Pero él no la escuchó. Al regresar a casa, Hisako estaba molesta y pensaba que después de lo ocurrido sería difícil que Kenji quisiera acercarse de nuevo. Sin embargo, se sorprendió al recibir un mensaje suyo. Poco a poco comenzó a sentirse atraída por él, creyendo que podía ser alguien adecuado para iniciar una relación. Kenji la invitó a una fiesta de karaoke y ella aceptó. Cuando estaba enviando mensajes, Otto apareció detrás de ella, la asustó y le arrebató el teléfono intentando borrar el número de Kenji. Ella se enfadó y le pidió que no se metiera en su vida. Luego comenzaron a forcejear para recuperar el móvil y ambos cayeron juntos quedando abrazados. En ese momento, él le dijo que aún era demasiado joven para tener relaciones amorosas. Hisako le preguntó qué tipo de persona sería adecuada para ella y cuándo sería el momento correcto para enamorarse. Otto respondió que cuando se graduara y trabajara, su mente sería más madura y podría decidir por sí misma. Hisako le contestó que sería ella quien elegiría a la persona que amara. Luego lo echó de su habitación, cerrándole la puerta en la cara y asegurando que ya no era una niña. Esa noche escapó a la fiesta de karaoke con Kenji, aunque no pudo dejar de pensar en Otto y se reprochaba a sí misma por hacerlo. Por otro lado, el ambiente en la fiesta no le agradó, ya que los compañeros estaban demasiado intensos, cada uno abrazando a alguien, y cuando Kenji se acercó a ella, comenzó a hablarle de manera amenazante, diciéndole que debía mantenerse siempre tranquila y dulce para que la imagen que tenía de ella no cambiara. Hisako se sintió incómoda y quiso marcharse, pero él la detuvo, confesando que llevaba tiempo enamorado de ella. Justo en ese momento, apareció Otto, que lo agarró por la cabeza y la golpeó contra la mesa repetidamente hasta dejarlo inconsciente. Hisako estaba aterrada e intentó detenerlo para que no le quitara la vida.
Antes de salir, Otto amenazó a todos los presentes para que no dijeran nada de lo ocurrido. Luego tomó la mano de Hisako y se la llevó. En el auto, Hisako aún estaba temblando, le confesó que Kenji había intentado besarla, pero que él llegó a tiempo. Otto la abrazó para tranquilizarla, y ella sintió tristeza porque a pesar de su edad, seguía necesitando de alguien que la protegiera. Cuando le preguntó cómo había sabido dónde estaba, él reveló que la vigilaba con GPS. Al escuchar esto, Hisako se enfadó, pero al ver una marca de su pintalabios en la camisa de Otto, se sonrojó y se disculpó. Él se quitó los lentes y la miró fijamente, recordándole que una vez le había preguntado qué tipo de hombre podría amar. Le dijo que fuera quien fuera, tendría que enfrentarse a él, porque nunca permitiría que alguien la alejara de su lado. Hisako estaba confundida, lo miró y pensó que a pesar de su dureza, había en él un niño que temía perderla. Se apartó rápidamente y le dijo que estaba cansada y quería dormir, mientras que Otto tocó la marca de pintalabios en su camisa, sintiendo un miedo real de que algún día ella decidiera dejarlo. Unos días después, entregaron los resultados de los exámenes, e Hisako se sintió decepcionada al ver que Otto había sacado 0 en todas las materias. Él dijo que no importaba, que al final pasaría de curso gracias a las influencias de su abuelo. Aquello la enfureció, porque para ella la escuela era la oportunidad de demostrar que podía vivir como una chica normal, esforzarse y crecer junto a sus compañeros, por lo que no podía depender de la yakuza para avanzar. Al descubrir que nunca había asistido a una escuela antes, Hisako comprendió que su rechazo a estudiar venía de la falta de experiencia, pero aún así lo presionó. Él por primera vez se sintió inseguro y le prometió que lo intentaría. Enseguida comenzaron a estudiar juntos, aunque al principio no entendía nada y fallaba en cada prueba que ella le hacía. Poco a poco, empezaron a avanzar con la ayuda de sus compañeros. Hisako se sintió feliz al verlo integrarse, como si realmente fuera un estudiante más. Durante su sesión de estudio, su compañera Mimi le preguntó si estaba saliendo con Otto. La pregunta la tomó por sorpresa, y antes de que pudiera responder, él dijo firmemente que no. Esa respuesta la hirió, dado que lo dijo sin dudar, como si no hubiera ninguna posibilidad. Al regresar a casa, se encerró en su habitación y lloró en silencio, sintiendo que él no la amaba. Los guardias, quienes la observaban desde lejos, se preocuparon al verla tan triste por primera vez. Mientras tanto, Otto asistía a una reunión de trabajo donde había una chica llamada Ki, quien le pidió que se quedara con ella después de la fiesta. Él rechazó la propuesta diciendo que tenía escuela, y luego se marchó. Al llegar a casa se encontró con Hisako, que estaba sentada sola y perdida en sus pensamientos. Al verlo ella se sorprendió, y cuando él intentó ayudarla a levantarse, ella lo apartó bruscamente. Otto le preguntó si estaba molesta porque no estudiaba con seriedad, pero Hisako, incapaz de confesar el verdadero motivo de su tristeza, se excusó con el tema de los estudios. Justo en ese momento, Otto le pidió que le prometiera una recompensa si lograba aprobar el próximo examen. Hisako aceptó y le dijo que cumpliría un deseo suyo si lograba pasar. Con esa motivación, él comenzó a estudiar con verdadera dedicación, incluso en los descansos, y cada poco tiempo le pedía que le explicara algo. Hisako se desesperaba, pero también se sorprendía de ver cómo había cambiado. Cuando llegaron los resultados, él entregó la hoja con orgullo, pues había aprobado. Ella dudó de su calificación, pero él le aseguró que era real. Al felicitarlo, él le recordó la promesa y le pidió su recompensa. Hisako, nerviosa, le preguntó qué quería y él respondió que deseaba besarla. Su rostro se sonrojó de inmediato y le exigió una explicación. Él le dijo que simplemente quería besarla. Ella se molestó y le recordó que antes había dicho que no había nada entre ellos. Él estaba a punto de confesarle que la amaba, pero Hisako no le dio oportunidad y rechazó su petición. Otto le dijo que lo entendía y que pensaría en otro deseo. Más tarde, mientras preparaba la cena, volvió a acercarse y le dijo que había decidido cuál sería su recompensa. Quería que fueran juntos a un lugar especial. Ella aceptó y al día siguiente la llevó al zoológico. Hisako estaba sorprendida y le preguntó por qué había elegido ese sitio. Él explicó que sabía que le encantaban los animales y quería verla feliz. A ella le resultó extraño, porque pensaba que la recompensa debía ser para él, no para ella. Aún así, se dejó llevar y disfrutó del paseo. Cuando llegaron al área de los pandas, la multitud no le permitía ver bien, así que Otto la levantó en brazos para que pudiera observar. Hisako estaba avergonzada, le pidió que la bajara al ver a un niño mirándolos y lo golpeó suavemente cuando la dejó en el suelo. Finalmente, pasaron el día recorriendo el lugar, sacándose fotos y riendo juntos. Hisako se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no experimentaba esa clase de felicidad.
Al final del día, mientras caminaban juntos, él tomó su mano y le confesó que había conocido mujeres antes, pero que jamás había deseado besar a ninguna como a ella. Eso le incomodó y se apartó molesta, caminando rápido para alejarse. Sin embargo, él la llamó, se llevó la mano al corazón y le dijo que lo único que quería era entender lo que sentía porque no lograba comprender sus propias emociones, por lo que le pidió que le dijera si ella sentía lo mismo que él. Hisako se sintió nerviosa y permaneció en silencio sin saber qué hacer. Tras pensarlo un momento, le dijo que aceptaba que la besara, pero cuando él se acercó, ella se asustó, lo empujó y salió corriendo. En su huida, su gorra cayó al suelo, y mientras Oto la recogía, de pronto un desconocido apareció y disparó contra él. El sonido del disparo la paralizó, pero enseguida reaccionó y corrió hacia él. Cuando llegó, lo encontró forcejeando con el atacante, al que terminó golpeando hasta dejarlo inconsciente. Después llamó rápido al chofer para que fuera a recogerlos. Cuando Hisako vio la sangre en su brazo, se asustó, pero él intentó tranquilizarla diciendo que solo era un rasguño. Sin embargo, ella sabía que la herida era más grave. Al salir de la enfermería improvisada, fingió que le dolía más de lo que era, y ella, asustada, corrió hacia él. Entonces él comenzó a reír y le confesó que solo estaba bromeando. Hisako se molestó, lo golpeó y le dijo que realmente había estado preocupada. Oto se conmovió, así que se disculpó y le prometió que intentaría cuidarse más. Esa noche en su habitación, Hisako pensó que después de tanto tiempo junto a él creía conocerlo, pero se dio cuenta de que aún no podía comprenderlo del todo. Lo ocurrido le confirmó que si llegaba a tener una relación con él, su vida sería difícil, dado que siempre estaría expuesta al peligro. Al día siguiente, su abuelo la llamó y cuando llegó, escuchó a su abuelo y a un amigo hablar de Oto. Ambos estaban preocupados por lo que había pasado y dijeron que debía cuidarse más. Poco después, el amigo del abuelo le presentó a su nieto llamado Miko, que también era un estudiante de secundaria. Miko le preguntó descaradamente a Hisako si estaba saliendo con alguien. Enseguida, el abuelo lo reprendió por su comportamiento, pero él se disculpó diciendo que solo estaba bromeando. Hisako se sintió incómoda e intentó marcharse, pero Miko la siguió. Él la abrazó fingiendo que era una broma, e Hisako, sorprendida, se lanzó al suelo para apartarse. Después, Miko se acercó de nuevo y le preguntó si estaba en una relación. Justo en ese momento apareció Oto, lo tomó por la camisa y le advirtió que no volviera a comportarse así. Miko intentó golpearlo, pero Oto lo detuvo con facilidad. Hisako, asustada, se escondió detrás de él y Oto la tranquilizó. Finalmente, le ordenó a Miko que se marchara, y ella misma le pidió que desapareciera de su vista porque no era una buena persona. Al día siguiente, sus amigas Mimi y Rie le invitaron a salir después de clases. Al principio dudó, pero finalmente aceptó. Cuando Oto apareció, intentó impedirlo, pero Rie le explicó que era una reunión solo de chicas. Aunque no estaba convencido, terminó acompañándolas. El lugar estaba lleno de chicas, y allí, Mimi y Rie se disculparon por haber preguntado sobre su vida personal. Rie le dijo que por sus gestos y actitudes, se notaba que estaba enamorada de él. Hisako, después de un momento de silencio, finalmente lo admitió. Sus amigas sonrieron, diciéndole que lo habían sospechado desde el principio, porque era evidente que él era su amigo de la infancia y que sus sentimientos estaban claros. Le aconsejaron que dejara de ocultarlo y que se atreviera a actuar conforme a lo que sentía. Después de aquella salida con Mimi y Rie, Hisako se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo. Admitió que amaba a Oto, y aunque le aconsejaron que tuviera cuidado porque una relación así sería complicada, también le dieron valor para que no siguiera ocultando lo que sentía. Justo en ese momento recibió un mensaje de Oto pidiéndole que lo esperara porque iba a recogerla. Al verlo llegar acompañando a otra chica, se sintió molesta. Se acercó y le dijo que no hacía falta que viniera por ella. Él le explicó que se había retrasado porque tenía un asunto importante de trabajo y se disculpó. Hisako intentó actuar con naturalidad, pero por dentro estaba dolida. Esa noche al regresar a casa no pudo dormir, pensando en lo que había visto. Mientras tanto, Miko, el nieto del amigo de su abuelo, se mostraba cada vez más violento. Golpeaba a los guardias y su propio tutor lo reprendía, advirtiéndole que su abuelo estaba disgustado con su comportamiento. Aún así, Miko insistió en acercarse a la escuela de Hisako. En la biblioteca, Hisako estaba concentrada buscando libros cuando sintió una mano sobre su hombro. Se sobresaltó al ver que era Miko, y como siempre fingió estar bromeando. Hisako retrocedió sintiéndose incómoda, y justo en ese instante apareció Oto, quien furioso se interpuso entre ellos. Miko le preguntó qué hacía un hombre de la yakuza en la escuela.
Otto contuvo su ira, le pidió a Hisako que siguiera buscando los libros que necesitaba y sacó a Miko de allí. Ya fuera, Miko se burló diciendo que él estaba con Hisako para protegerla de insectos molestos como él. Esa provocación hizo que Otto lo sujetara del rostro y le advirtiera que no volviera a hablarle así. Miko, por primera vez en su vida, sintió miedo real. En ese momento apareció Hisako, que llamó a Otto y logró que lo soltara. Enseguida se marcharon juntos, mientras él intentaba calmarse porque la rabia lo ahogaba. Al día siguiente, Hisako se sorprendió al ver a Miko en su clase. Temió que revelara su secreto, pero logró adelantarse y explicó a sus compañeros que sus familias eran amigas desde hacía tiempo. Todo esto mientras Otto lo observaba furioso. Más tarde, Miko le dijo a Hisako que no contaría nada, pero puso una condición. Quería que fueran amigos. Ella aceptó a regañadientes, mientras Otto contenía las ganas de golpearlo. En la reunión de clase para preparar el festival escolar, Otto pidió sugerencias. Rie propuso representar la obra de Romeo y Julieta, y la idea entusiasmó a todos. Finalmente, eligieron a Hisako como protagonista, aunque ella al principio se negó. Sus compañeros insistieron, y no tuvo más opción que aceptar. Cuando alguien explicó la historia, Otto preguntó quiénes eran Romeo y Julieta, lo cual provocó risas en toda la clase. Miko, aprovechando la ocasión, pidió interpretar el papel de Romeo. Al enterarse de que era una historia romántica, Otto se opuso de inmediato y dijo que él sería Romeo, pero Miko dijo que todos tenían derecho a postularse. Para decidirlo, jugaron piedra, papel o tijera y Miko ganó. Rie y Mimi, apenadas, se disculparon con Hisako explicándole que habían intentado ayudarla a acercarse a Otto. Ella, agradecida, les dijo que estaba feliz de que hubieran hecho ese esfuerzo por ella y prometió que daría lo mejor de sí en el papel. Al día siguiente, comenzaron los ensayos en el aula. Hisako se esforzaba en aprender sus líneas mientras Otto la observaba, vigilando también cada movimiento de Miko. La tensión entre ellos era evidente y todos los estudiantes podían sentir que aquella obra escolar estaba a punto de convertirse en un escenario, donde los sentimientos ocultos y los celos se enfrentarían cara a cara. Durante los ensayos de la obra, Otto no permitía que Miko se acercara demasiado a Hisako. Cuando lo intentaba, él lo detenía advirtiéndole que si la tocaba, le rompería la mano. Incluso llegó a pedir a Mimi y Rie que consiguieran un sable real para darle más impacto a la escena. Pero Hisako, consciente de lo peligroso que podía ser, lo detuvo antes de que la situación se descontrolara. En medio de la preparación, Otto le preguntó si aún estaba molesta con él. Hisako le dijo que no había podido actuar bien por su culpa. Él lo sabía, pero le dijo que jamás permitiría que existiera algún sentimiento entre ella y Miko. Luego tomó su mano y recitó una línea de Romeo y Julieta, confesando que había memorizado el papel solo porque quería interpretarlo junto a ella. Hisako se sintió nerviosa, se apartó y le preguntó por la chica que lo había acompañado días atrás. Él le dijo que no había nada entre ellos, y mirándola fijamente le preguntó si acaso estaba celosa. Hisako lo negó, pero Otto le respondió que ella era la única persona por la que estaría dispuesto a esperar toda su vida. La tensión comenzó a aumentar, pero Miko apareció y los interrumpió, insinuando que sabía que había una relación entre ellos. Se burló de Otto, llamándolo un insecto molesto que pretende ser protagonista, y se marchó con una sonrisa provocadora. En la cafetería, otra estudiante se declaró a Otto. Él la rechazó, pero ella le pidió un último beso antes de dejar de amarlo. Cuando estaba a punto de aceptar, Hisako apareció y lo vio. Furiosa, le gritó que lo odiaba y salió corriendo. Mimi y Rie, indignadas, le dijeron a Otto que debía alcanzarla de inmediato. Desde lejos, Miko observaba la escena con satisfacción. Al final del día, Miko se ofreció a acompañar a Hisako a casa. Otto lo rechazó, pero Hisako, que aún estaba dolida, aceptó. Mientras se alejaban, Miko lanzó una mirada burlona hacia Otto. Poco después, Mimi y Rie enfrentaron a Otto, regañándolo por su comportamiento y haciéndole ver que había herido a Hisako. Él finalmente comprendió que ella lo amaba y agradeció a sus amigas por abrirle los ojos. Cuando fue a buscarla, descubrió que Miko la había secuestrado. Ella estaba inconsciente y al despertar lo encontró amenazándola con un cuchillo. Justo en ese momento, Otto irrumpió en el lugar, pero fue retenido por los hombres de Miko. A pesar de los golpes, luchaba como un león para defenderla. Miko, disfrutando de la escena, le preguntó a Hisako si prefería que empezara a herirla en la cara o en el brazo, pero ella lo golpeó en su punto más débil y logró que soltara el arma. Otto finalmente se liberó y derrotó a los hombres que lo retenían. Enseguida corrió hacia ella, abrazándola y disculpándose por haberla expuesto a ese peligro. Miko, derrotado, aplaudió con sarcasmo y dijo que todo había sido previsible. Hisako le rogó a Otto que no lo golpeara más.
pero él no la escuchó y lo atacó con más furia. En ese momento, el asistente del abuelo de Miko llamó, diciendo que no quería que el conflicto se hiciera más grande. Otto respondió que protegería a Hisako no por su linaje, sino porque era la mujer que amaba. Finalmente, llegó el día del festival escolar. Como Miko no apareció, Otto tomó el papel de Romeo. Hisako estaba muy nerviosa por subir al escenario, y en ese momento apareció la chica que había estado con Otto, pero ella misma aclaró que entre ellos no había nada, que él solo la protegía por trabajo y que en realidad él la amaba únicamente a ella. Él mismo se lo había confesado antes. Al escuchar esas palabras, Hisako se llenó de alegría. Finalmente, la obra fue un éxito. Desde el escenario, Hisako y Otto se ganaron los aplausos del público por su increíble actuación como Romeo y Julieta. Mimi y Rie, emocionadas, celebraron que su plan hubiera funcionado. Después de la función, todos se tomaron fotos juntos e Hisako se sintió feliz de estar rodeada de amigos. Al salir, se encontró con Miko, que le dijo que era la última vez que la vería porque se iba a otra ciudad. Le mostró las cicatrices que le había dejado Otto, pero ella no se conmovió. Le respondió que no era una víctima, que gracias a Otto había descubierto su propia fuerza y que no era débil como él pensaba. Miko, derrotado, finalmente se marchó. Poco después, Hisako reunió valor y confesó sus sentimientos a Otto. Le dijo que no esperaba una respuesta inmediata, pero él la abrazó y le agradeció por haberlo dicho. Emocionado, le confesó que también la amaba, que estaba feliz de ser su amigo de la infancia, parte de su familia y ahora su pareja. Le prometió que siempre la amaría y que nunca la abandonaría. Así, con esa confesión mutua y el abrazo que sellaba su destino, la historia llegó a su final. Si te gustan los dramas japoneses, por aquí te voy a estar dejando otros que seguro te van a gustar. ¡Bye!